exactamente a las 3:17 de la madrugada, cuando Oak Island yacía en silencio bajo un manto de niebla y siglos de preguntas sin respuesta. Un sensor enterrado muy por debajo de la superficie transmitió una señal que no debería haber sido posible. No era metal, no era madera, no era oro, era algo totalmente distinto, algo que no encajaba en ningún perfil conocido, algo que desafiaba todas las suposiciones que el equipo había llevado consigo al subsuelo. Durante más de 200 años, la gente que buscaba en Oak Island se ha hecho la pregunta equivocada. Generación tras generación se obsesionaba con lo que había allí enterrado. Tesoro, oro, reliquias, riquezas inimaginables. Pero la verdad más profunda nunca fue lo que yacía bajo tierra. El verdadero misterio era por qué se había ocultado con tanto cuidado obsesivo, y por qué se había diseñado de un modo que sugería que nunca se iba a recuperar en absoluto. Lo que se desveló esta noche no apuntaba a piratas ni a temerarios buscadores de fortuna, ni siquiera a las sociedades secretas que durante tanto tiempo han rondado la historia de Oak Island. Lo que los datos revelaron parecía más frío, más deliberado. Apuntaba a una advertencia. Una estructura enterrada a tanta profundidad que incluso la maquinaria moderna se esforzaba por alcanzarla. Un diseño tan complejo que solo se reveló cuando finalmente se juntaron los datos de las 6 últimas excavaciones fallidas, proyectos que acabaron en derrumbe, inundación o abandono. Y un detalle final ignorado durante mucho tiempo por los historiadores porque desbarataba demasiadas suposiciones, de repente exigió atención. No solo desafiaba la historia de Oak Island, sino la forma en que se entiende la propia historia. Cuando esta historia se desarrolla por completo, queda claro que Oak Island nunca fue concebida para recompensar la curiosidad, sino para ponerla a prueba. El momento de la verdad llegó sin ceremonias. Los datos llevaban días avisando a gritos. Las muestras de agua extraídas del pozo Garden Shaft mostraban concentraciones de oro tan extremas que rozaban lo imposible. No se trataba de trazas microscópicas o polvo, sino de pruebas químicas que apuntaban a un enorme yacimiento cercano. La teoría de trabajo se consolidó rápidamente. Un túnel construido deliberadamente conectaba el pozo Garden Shaft con una cámara central más grande enterrada a mayor profundidad en la zona de Money Pit. El equipo se reunió en torno a una X naranja gigante pintada en la tierra, una marca que representaba la culminación de años de perforación, cartografía, fracasos y obstinación. Marty Lagina, siempre sensato y pragmático, no dramatizó el momento, simplemente asintió y dijo: «Traed la plataforma». La enorme plataforma de perforación rugió, sus componentes de acero gimieron al iniciar su lento descenso, masticando metódicamente densas capas de arcilla de Nueva Escocia y sedimentos antiguos. A lo largo de los años ya se habían perforado en esta zona 9 enormes pozos, revestidos de acero, cada uno de ellos persiguiendo leyendas transmitidas a lo largo de los siglos. Pero esta vez era diferente. Todos los presentes podían sentirlo. No se trataba de un pozo más, sino de una confrontación con la propia historia. A medida que la perforadora superaba los 80 pies, la tensión se apoderó del lugar como un peso físico. Las conversaciones se redujeron a susurros. A los 90 pies, un violento chirrido metálico rasgó el aire. El experimentado operador Mike sintió que las barras de perforación avanzaban repentinamente. La resistencia desapareció. Retrocedió, recalibró y volvió a medir. Las barras habían descendido 1,5 pies en el espacio vacío. Un vacío. Charles Barkhouse, historiador de la isla, se puso inmediatamente en contacto con Rick y Marty Lagina. La existencia de un vacío a esa profundidad precisa dentro del llamado Baby Blob no era una coincidencia. Coincidía perfectamente con los datos de 2 sondeos anteriores. No habían dado simplemente con un espacio vacío, sino con el techo de algo intencionado, un túnel. Lo que se perdió en el entusiasmo inicial fue la implicación. No se trataba de un tosco pozo excavado por hombres desesperados. Era una estructura estable hecha por el hombre a casi 100 pies bajo tierra, diseñada para soportar siglos de presión aplastante de la tierra y el agua del mar sobre ella. El nivel de conocimiento y precisión requerido era asombroso. Era el trabajo de maestros constructores.
La instrucción de Marty llegó clara y nítida: consígueme un poco de núcleo. El taladro hizo descender un tubo de revestimiento hacia la oscuridad. Los minutos se hicieron interminables mientras la maquinaria trabajaba debajo. Cuando por fin se sacó el núcleo a la superficie, el aire alrededor de la plataforma pareció dejar de moverse. El primer vistazo reveló no solo barro y piedra, sino gruesos fragmentos de madera antigua, ennegrecida, anegada e inequívocamente trabajada por manos humanas. La madera a esa profundidad lo cambiaba todo. Confirmaba una construcción deliberada, no un derrumbe fortuito. Pero el siguiente núcleo, extraído a 97 pies de profundidad, llevó el descubrimiento a un territorio desconocido. Incrustado en la densa arcilla, había algo inesperado: un fragmento de cuero tratado rígido y curvado, como la cubierta de un libro junto a restos de pergamino. Dañado, frágil, pero inconfundible. No era un cofre lleno de monedas. Era algo mucho más peligroso. Era información. De vuelta al centro de interpretación de Oak Island, el ambiente pasó de la excitación a algo más tranquilo, más pesado. Parecía menos un centro de investigación y más la sala de espera de un hospital. El equipo se agrupó mientras la arqueometalúrgica Emma Culligan preparaba las muestras. Todos comprendían el peso del momento. 2 siglos de obsesión, fracasos, sacrificios y vidas perdidas habían llegado hasta aquí. La muestra de madera por sí sola era extraordinaria. Cuando se colocó bajo el espectrómetro de fluorescencia de rayos X, las lecturas se dispararon de forma tan violenta que Emma se quedó sin aliento. Los niveles de oro se salían de las tablas, cientos de veces superiores a cualquier otro registro anterior en la isla. La conclusión era inevitable. Aquella madera había pasado siglos en contacto directo con una fuente masiva de oro. Sin embargo, era el fragmento de pergamino el que contenía la verdadera respuesta. Su supervivencia desafiaba a la lógica. Tras horas de meticulosa limpieza y examen microscópico de las fibras, surgieron tenues símbolos. No se parecían a ningún lenguaje conocido. Pero Rick Lagina sintió una atracción familiar, un instinto agudizado por años de seguir hilos improbables. Sabía exactamente quién tenía que verlo. Se enviaron imágenes de alta resolución a una pequeña red de especialistas europeos que habían colaborado discretamente en el rastreo de la posible conexión de Oak Island con los templarios. La respuesta llegó en menos de una hora y provocó una conmoción en la sala. Un destacado criptógrafo de la Sorbona confirmó que los símbolos pertenecían a un sistema criptográfico raro y muy restringido, utilizado únicamente por los miembros de élite de la Orden de Cristo, los sucesores portugueses de los templarios. Se trata del mismo grupo que se cree que escapó de Europa durante la brutal Inquisición de principios de los 1500, llevando consigo el legendario tesoro templario. Pero el pergamino no era una advertencia, no era un mensaje destinado a ahuyentar a los intrusos, era un inventario, una anotación contable que catalogaba un alijo sagrado. Los símbolos enumeraban 32 barras de Au, la designación química del oro, 5 cofres de reliquias y una referencia escalofriantemente precisa a algo llamado la cabeza de Juan. En ese instante todas las pistas dispersas por Oak Island se alinearon. La cruz de Nolan no era una tosca señal dejada por casualidad. Era un mapa astronómico alineado con precisión con las constelaciones utilizadas para la navegación transatlántica en el siglo XVI. Marcaba no solo un lugar, sino un momento, el momento exacto en que se selló el depósito. Oak Island nunca había estado escondiendo un tesoro, sino custodiando un legado. La calzada de piedra del pantano, construida con un singular método de ingeniería portugués, idéntico al de las calzadas de las fortalezas templarias de las Azores, era ahora claramente una calzada. Y Fred Nolan, el topógrafo que dedicó su vida a cartografiar la isla, había estado en lo cierto todo el tiempo. Creía que el pantano había sido creado artificialmente. Ahora estaba claro que no solo se había hecho para ocultar algo. El propio pantano era la ocultación, una vasta piedra angular llena de agua que escondía una enorme estructura, posiblemente incluso un dique seco sumergido para el propio barco que transportaba el tesoro. Incluso el extraño muro de piedra de doble capa del lote 26, fechado,
entre 1464 y 1638, estaba construido en un estilo portugués característico. No era el muro de un granjero. Era una fortificación defensiva, el límite exterior de un asentamiento oculto y permanente. Lo que muchos pasaron por alto fue que el tesoro no se dejó caer simplemente en la isla del Roble para escapar rápidamente. Los pozos de los extremos opuestos de la isla, construidos con las mismas piedras raras no locales, no estaban destinados a un pequeño grupo de depositantes, sino a una comunidad, una colonia de protectores. Con esta comprensión, el propósito del pozo de dinero se hizo escalofriantemente obvio. No era una cámara acorazada en el sentido tradicional. Era una distracción brillantemente diseñada y un depósito en las profundidades de la Tierra construido con una tecnología casi de otro mundo. Los túneles de inundación no eran meras trampas para disuadir a los ladrones. Eran un sistema de conservación hidráulico, autorregulado, que utilizaba la inmensa fuerza de las mareas atlánticas para mantener la temperatura y la humedad estables, salvaguardando las reliquias antiguas de valor incalculable que contenía el oro. Los 32 lingotes, que figuraban en el libro de contabilidad, eran solo el capital inicial, el fondo operativo utilizado para financiar toda la misión secreta y establecer una nueva base de poder en el Nuevo Mundo. No se trataba de un botín pirata, sino del archivo oculto de la orden más poderosa y secreta de la historia que contenía reliquias capaces de reescribir la religión y la civilización tal y como las conocemos. Por fin se había completado la caza. Habían resuelto el quién y el qué, pero podrían alcanzarlo Oak Island desenmascarada. Así el misterio queda resuelto. Pero, ¿qué significa eso realmente? Mucha gente que esté viendo esto probablemente se esté preguntando si está resuelto. ¿Dónde está el tesoro? Y esa es la pregunta del millón. No. La verdad es que resolver el misterio y recuperar el tesoro son dos retos muy diferentes. El monumental avance de descubrir el libro de los templarios en ese vacío de 97 pies de profundidad ha respondido finalmente a las preguntas más grandes e inquietantes de Oak Island. Ahora sabemos con certeza que fue la Orden de Cristo los sucesores portugueses de los caballeros templarios quienes navegaron aquí en el 1500. Sabemos que trajeron una enorme fortuna en oro y, lo que es más importante, reliquias religiosas de incalculable valor e importancia mundial. Y ahora sabemos que el pozo del dinero no es solo un agujero, sino un depósito subterráneo magistralmente diseñado. Pero las cosas no son siempre lo que parecen. En realidad el equipo aún no ha llegado a la cámara acorazada principal. Ese vacío era probablemente una antesala, un amortiguador colocado deliberadamente y diseñado para despistar y agotar. El verdadero premio, basado en el análisis de datos sísmicos cruzado con las crípticas pistas del Ledger, se encuentra aún más profundo, probablemente entre 150 y 180 pies. El Ledger desbloquea la historia, pero las cerraduras físicas de la bóveda aún permanecen. El equipo debe ahora replantearse completamente su estrategia. Ya no se limitan a excavar en busca de oro, sino que planean una recuperación arqueológica de tal envergadura que la tumba de Tutankamón parece una cápsula del tiempo. Ahora el reto consiste en sortear los legendarios túneles de inundación y entrar en la cámara final sin destruir lo que hay dentro. Aquí es donde las teorías más descabelladas parecen de repente posibles. ¿Y si el pozo del dinero no es una cámara acorazada, sino un ojo de cerradura muy avanzado? Algunos geólogos sostienen desde hace tiempo que Oak Island es una anomalía geológica, una cúpula de sal llena de cavernas naturales. ¿Y si los templarios no construyeron una cámara acorazada, sino que adaptaron un enorme sistema de cuevas ya existente, transformando la propia isla en una fortaleza natural? El pozo del dinero sería entonces la única entrada hecha por el hombre, una única puerta fuertemente custodiada a un laberinto subterráneo. El Ledger hablaba de 5 cofres de reliquias, y aunque eso ya de por sí es asombroso, la verdadera conmoción fue la mención de la cabeza de Juan. Durante siglos, historiadores marginales han sostenido que los templarios veneraban en secreto la cabeza de Juan el Bautista. Poseer tal reliquia
les habría otorgado una enorme influencia. Pero ¿y si los cofres restantes contienen algo aún más legendario? El Arca de la Alianza. El Santo Grial. Estos son los mismos objetos que los templarios fueron acusados de descubrir bajo el Templo de Salomón, la fuente de su inmenso poder y riqueza. Decir que las implicaciones son asombrosas sería quedarse corto y la cosa se vuelve aún más extraña. Algunos teóricos ven ahora la Cruz de Nolan no solo como una guía de navegación, sino como una red energética. Creen que la precisa colocación de las rocas combinada con la inusual geología de la isla y el constante movimiento del agua por los túneles de inundación genera una especie de campo de energía geotérmica o piezoeléctrica. ¿Por qué? Posiblemente para alimentar un avanzado sistema de conservación o incluso como elemento disuasorio, una vibración de baja frecuencia destinada a desorientar y crear inquietud en cualquiera que se acerque demasiado. ¿Podría esto explicar las infames malas sensaciones y las misteriosas luces de la isla Suena a ciencia ficción? Pero los templarios eran conocidos por poseer conocimientos muy adelantados a su época, supuestamente transmitidos desde el antiguo Egipto y Jerusalén. Esta revelación también da nueva forma a las viejas leyendas. La historia del tesoro del Capitán Kidd fue casi con toda seguridad una tapadera, una explicación creíble de cualquier actividad inusual en la isla. Y la maldición, la profecía de que deben morir 7 antes de que se revele el tesoro, fue probablemente un golpe maestro de guerra psicológica creado por los propios templarios. El número 7 tiene un profundo significado en la tradición templaria y masónica. Al rodearla de miedo, se aseguraban de que solo los más decididos o los más temerarios continuaran la búsqueda. Incluso es posible que la maldición no sea sobrenatural en absoluto. Y si se tratara de una serie de trampas, detonadores de presión, mecanismos químicos o dispositivos acústicos muy avanzados, aún por descubrir, diseñados para provocar derrumbamientos que luego se confundieron con trágicos accidentes a lo largo de los siglos. Entonces, estamos pasando por alto un detalle crucial. ¿Podría haber ocurrido todo esto de la noche a la mañana? En absoluto. Esta repentina solución se construyó sobre 200 años de fracasos. Es el resultado de cada vida perdida, cada dólar gastado y cada sueño hecho añicos en esa isla. Los excavadores originales en 1795, la familia Ristall, Robert Dunfield y Dan Blankenship, todos añadieron piezas vitales al rompecabezas. Pero fue la moderna tecnología de los hermanos Lagina, el avanzado sonar que cartografiaba el subsuelo, las pruebas de agua que detectaron oro y el equipo pesado capaz de irrumpir en la zona objetivo, lo que permitió finalmente conectar esas piezas. Ahora tienen en sus manos el mapa definitivo del tesoro, no un boceto sobre papel, sino un inventario verificado de lo que se oculta en la oscuridad. La caza del tesoro de Oak Island ha terminado. La recuperación no ha hecho más que empezar. El misterio está resuelto, pero se acaba de abrir un nuevo capítulo. El descubrimiento de estas reliquias sagradas reescribirá la historia. O se trata de tesoros que la humanidad nunca debió encontrar. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más respuestas a los mayores misterios de la historia.